años, el núcleo de la industria textil nacional se ha encontrado en el Emporio Comercial de Gamarra, conocido por sus precios asequibles y calidad de sus productos. Este emporio constituye un mercado de competencia monopolística, pues está conformado por muchas y pequeñas empresas que buscan dar un valor agregado a sus productos para diferenciarse. Es así que antes de la pandemia recibían 350.000 y 200.000 visitantes al día. Sin embargo, en 2020, este sector fue duramente afectado por la pandemia. Gamarra tuvo que detener sus actividades productivas por meses. Las visitas se redujeron en un 80%, llegando solo a 20.000 o 30.000 visitantes al día, lo cual llevó a perder más del 50% de sus ventas. En este caso, la demanda disminuyó por el bajo número de consumidores que buscaban el producto. A pesar de brindar otros productos, el Emporio de Gamarra se especializa en el sector textil, el cual está conformado esencialmente por microempresas, siendo estas un 94,5% de las empresas que lo conforman. Sobre ello, podemos ver que en el 2020, por la paralización de actividades ante el COVID-19 y por el ingreso de grandes volúmenes de importaciones a bajo costo, la producción textil se redujo en un 32,1%, debido a que el sector de confecciones y el de textiles retrocedieron en un 35,9% y en un 25,7% respectivamente. Esta situación agravaría entonces aún más el panorama sectorial tras su reducción en el PBI manufacturero, que pasó de 6,8% a 3,8% de 2010 a 2019. Esto sería un tema de preocupación, pues a nivel macroeconómico, las ventas de Gamarra, uno de los sectores más importantes en el sector textil y de confecciones, representan un porcentaje del PBI nacional de suma relevancia, pues facturan más de 6.600 millones de soles al año. Aquí se presenta un pequeño extracto de entrevista al economista Jorge González Izquierdo. Las ventas de Gamarra representan alrededor de 1% del PBI peruano. Es una cantidad muy apreciable en términos relativos en la economía, o sea, tiene peso en la economía el Emporio de Gamarra. De la mano de la caída del sector de confecciones en el 2020, se vio un crecimiento del 54,3% en el volumen de importación de prendas en plena pandemia, pasando de 303.553.000 unidades en 2019 a 468.278.000 unidades en el cierre de 2020. Esta situación, como menciona a continuación el economista Guido Pendano, afectaría profundamente a los microempresarios de Gamarra. La situación de sitios como Gamarra no es que está afectada exclusivamente por el tema de la cuarentena. Ellos ya estaban afectados antes, y estaban afectados significativamente por las importaciones, fundamentalmente del Asia, y de ropa muy barata, que llega dentro del famoso esquema de dumping, que es que llega a subsidiar a sus países de origen para romper mercados en nuestro país. Esto generó claramente una caída de la producción nacional y de los empleos, pues hasta agosto de 2020 se importaron más de 208 millones de prendas, aumentando en 10 millones respecto al año anterior y poniendo en riesgo más de 150.000 empleos en el sector textil. Este panorama empeoró con el cierre de los locales y de la competencia con los precios baratos de las confecciones chinas. De esta manera, debido a las restricciones del gobierno y del bajo precio del sustituto, la demanda de las prendas de Gamarra disminuyó en más del 70%. Por otra parte, la oferta también se vio afectada, ya que no se vendieron los textiles producidos, causando una sobreoferta frente a una demanda reducida. No obstante, con los cambios de temporada y la disminución de las empresas productoras, se ocasiona una disminución en la oferta, la cual no podría satisfacer la demanda de los consumidores que empezaban a venir cumpliendo las medidas de bioseguridad. Asimismo, podemos ver que las importaciones llegan principalmente de China, seguidos de Bangladesh y la India. Esta situación, además, sería posible gracias a que nuestro país aplica una de las menores tasas arancelarias, la cual sería del 11% en comparación al 24% de Ecuador, 35% de Brasil y 40% de Colombia. Esta situación, además, no fue abordada por el gobierno, el cual no aplicó salvaguardas que hubieran protegido a miles de MIPES locales y rechazó la propuesta del CDB para una tasa arancelaria mínima del 20%. De esta forma, en 2020 las importaciones superaron a la producción nacional en un 419,6%. En el 2021 la situación no mejoró, pues aunque la diferencia se redujo en un 396,3%, las importaciones asiáticas aumentaron en más de 50 millones de unidades. Otro aspecto importante es que el sector en el que produce Gamarra, el textil, experimentó una caída de las exportaciones durante la pandemia, las cuales en abril de 2020 sumaron un 35,4% menos que el 2019, debido a la paralización de la producción, la cancelación de órdenes del exterior y la reducción del consumo. Estos factores también afectaron las importaciones, las cuales cayeron un 18% en los primeros 4 meses del año. Así, para el 2020 resultaron unas exportaciones netas desfavorables de menos 243 millones de dólares, un déficit comercial. A mediados del año 2021, la alza del dólar afectó a los empresarios de Gamarra porque ellos tuvieron que asumir los costos del incremento de los insumos importados. Esto para evitar que los consumidores se vieran afectados y las ventas disminuyeran. Perú presentó buenos resultados en control de inflación. Esto se dio gracias al crecimiento económico que se reportó en los últimos años, pero la pandemia y otros factores externos como la inestabilidad política y la inflación de Estados Unidos
han producido un cambio radical en los indicadores de la inflación. A largo plazo, esto ocasiona menos tiendas operativas, menos empleo, menos ingresos, menos utilidades y por ende más informalidad. Por ejemplo, la inflación que está presentando Estados Unidos está comenzando a afectar negativamente el sector textil en el país, ya que este país reúne un 70% de exportaciones de prendas peruanas. Debido a la inflación de la demanda, podría disminuir notoriamente desde agosto de este año. Después de 2 años de pandemia, el gobierno decidió tomar medidas políticas ante la reactivación de Gamarra, comprometiéndose a impulsar la reactivación integral y sostenible. Sobre ello, el MEF está en busca de crear políticas fiscales expansivas con el fin de consolidar la recuperación de la actividad económica. Así buscará potenciar todo el proceso productivo de Gamarra, mejorando la capacitación, acceso a financiamiento en plazos y en tasas adecuadas, acceso a ferias, entre otros aspectos. Con esta medida se busca entonces incrementar la competitividad entre los emprendedores y empresarios, con el fin de promover el mercado interno e incrementar las exportaciones e importaciones del sector. Asimismo, antes de la pandemia, Gamarra alcanzaba ventas mayores a los 6.618 millones de soles al año y generaba por lo menos 71.000 puestos de trabajo. Sin embargo, en el tercer trimestre del 2020, 67.000 empleos fueron perjudicados, lo que significó una caída del 16,7% en comparación al 2019. En conclusión, podemos ver que la emergencia sanitaria y todas las restricciones que trajeron consigo afectaron profundamente a Gamarra, dado que la situación dificultó la demanda de sus productos y posteriormente su producción, al no tener el capital suficiente para afrontar costos. Además, se generaron altos niveles de desempleo en el sector por la inmovilización. No obstante, la pandemia también agravó otra cuestión que venía aquejando a Gamarra, el dumping de productos asiáticos, cuestión que no ha sido resuelta por el Estado, el cual continúa en planes para apoyar a la reactivación económica del emporio comercial. Finalmente, se recomienda la creación de un plan de acción por parte del MEF que pueda servir como estrategia previsora frente al dumping de países asiáticos. Sobre ello, se deben planificar y aplicar políticas fiscales expansivas que influyen en el nivel de costos e incentiven la producción y competitividad del sector textil en Gamarra.